¿Van a hacer los dos juntos? Ok, gracias. No, Chuy, no hay más que para que se puedan pegar mejor. No sufra aquí el pastor, porque sí está medio complicado el pastor. Ahorita lo preparamos. Ándale. Gracias. Listo. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos gozosos esta mañana. Amén. A ver, levanten la mano. Todos los que están tristes. Cayeron. Bueno, vamos a Romanos capítulo 13, hermanos. Romanos 13. Vamos a concluir este capítulo, hermanos, leyendo los versículos 8 al 14. Espero que allá en casa nos escuchen bien. Si los que nos están siguiendo por Facebook o por WhatsApp nos informan si se escucha bien, se los agradeceríamos. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Yo voy a dar lectura, ustedes siguen con su vista. Romanos 13, del 8 al 14. Dice así la palabra de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, a ti me encomiendo en esta hora de la mañana. Úsame, usa mi vida, pero sobre todo usa tu palabra para traer edificación a tu iglesia y salvación a quien no te conoce. En Cristo Jesús oramos. Amén. Veíamos el domingo pasado acerca de la relación entre el cristiano y la autoridad en cualquier ámbito, en la familia, en la ciudad o en el país, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde sea, Dios ha colocado autoridad. Y el hecho de respetar la autoridad, el hecho de sujetarnos a las autoridades, nos habla de una relación más sagrada. ¿Por qué? Porque ¿quién es la autoridad máxima en el universo? Es Dios. Es Dios. Y por lo tanto, al obedecer, cuando un hijo obedece a su padre, cuando un alumno obedece a su maestro, cuando nosotros obedecemos las leyes del país, estamos reconociendo que sobre todo eso hay una autoridad que es Dios. Estamos recordando su soberanía suprema. Pero en este capítulo, hermanos, que Pablo está hablando acerca de la relación, de cómo se vive el evangelio desde la iglesia hacia los de afuera, toca este pasaje que para nosotros sigue siendo bastante complejo porque vivimos en una época muy distinta a la que vivió la iglesia en el primer siglo, ¿no es cierto? Es decir, en el primer siglo ellos vivían bajo un imperio. Entonces, el tema de la democracia, el tema de la participación social en cuanto a las decisiones, el cuestionar a las autoridades, pues algo que es muy común en nuestra época, no se vivía en en ese contexto en el cual se escribió. Por cierto, ¿quién era, decíamos, el emperador en turno? Nerón, nada menos que uno de los más sanguinarios, más terribles, más antagonistas emperadores
contra la iglesia. Fue la primer persecución imperial de Roma contra los cristianos fue justamente con Nerón. Y de ahí se cuentan 3 siglos por lo menos. Pero, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia y del cristiano en particular hacia las autoridades? De respeto, de obediencia, de reconocer que las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Sí, salimos a votar cuando hay elecciones. Es cierto que hay procesos democráticos en la actualidad, pero detrás de la voluntad popular, hermanos, ¿cuál es la voluntad que está detrás, hermanos? La divina, la divina. Y entonces, aunque quede aquel por el cual no votaste, el que no es de tu simpatía, hay algo que debe de prevalecer. ¿Cuál es, hermanos? El reconocimiento de que esa autoridad fue puesta por Dios, de que es servidor de Dios y de que nosotros no estamos aquí para derrocar ningún gobierno humano. Ahora, esto también nos recuerda que Dios, en su plan general de su trato con la humanidad, está creando una nueva humanidad. Eso no debemos de perderlo de vista, hermanos. Dios está creando una nueva humanidad en Cristo. Y esa nueva humanidad, hermanos, se hace visible aquí y ahora. ¿En qué comunidad? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia es la comunidad que tiene lealtad a Jesucristo y que vive bajo las leyes del reino de Dios, bajo la ética del reino de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, cualquier gobierno humano, tanto de la antigüedad, pero justo más ahora, en épocas modernas donde se habla tanto de desarrollo humano, de bienestar, de calidad de vida, etcétera, ningún gobierno humano ha sido capaz de crear una sociedad donde haya justicia, paz y bienestar completos. Aún aquellos países con los mejores indicadores sociales y económicos en materia de salud, de acceso a la educación, con bajas tasas de desempleo, con buenos ingresos, donde hay incluso bajos niveles de inseguridad pública, porque pues hay países que realmente están muy avanzados en esa materia, aún la vida ahí no es perfecta. ¿Por qué? Porque curiosamente se observa algo. La gente, aunque gana bien, aunque hay seguridad, aunque vive bien, está insatisfecha con la vida. La tasa de suicidios en países así es muy alto. ¿Por qué creen, mis amados hermanos? Porque ningún gobierno humano es capaz de cambiar el corazón humano. Solo el reino de Jesús, solamente Jesús viniendo a la vida, solo el evangelio del cual hablábamos hoy en la mañana en la escuela dominical, tiene el poder de transformar el corazón humano, que tenga satisfacción, que tenga felicidad y verdadero bienestar, sea cual sea la situación. Y eso solamente se da en el reino de Dios. Entonces, si la iglesia es esa comunidad visible en donde se vive el reino de Dios aquí y ahora, ¿cuál debe ser la vida del cristiano, de los integrantes? ¿Cuál debe ser el estilo de vida de los integrantes de esta comunidad? Pablo nos da aquí por lo menos 3 características de ese estilo de vida. El primero de ellos, el cristiano, aquel que pertenece al reino de Dios, vive en amor. Segunda característica, el cristiano vive una vida en constante discernimiento de los tiempos. Y la tercera característica es que vive en la luz de Dios. Ahorita voy a explicar qué significa vivir en la luz de Dios. Pero vámonos directamente, hermanos, a la primera característica del andar del cristiano. Es vivir en amor. Yo le había puesto aquí un título a este primer punto del sermón. Un cristiano vive constantemente, vive sin deudas de amor.
Ahora, yo sé que esta expresión de vivir sin deudas de amor suena como a una canción, como si fuera compuesta por Marco Antonio Solís o algo así, pero no tiene que ver con romance, hermanos, sino es justamente la analogía que está usando Pablo. Si vemos nosotros desde el versículo 7 que dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces Pablo sigue hablando de nuestra relación con el gobierno. ¿Y qué nos ha dicho Pablo? Obedecer a nuestras autoridades, obedecer las leyes, reconocer que son puestas por Dios. Incluso nos llama, y así concluimos el mensaje el domingo pasado, ¿no es cierto? Pagar lo que debemos al gobierno. Si se trata de pagar impuestos, paga impuestos. Pero si se trata de dar honra a las autoridades que hacen bien su trabajo, honralas. Ese es el llamado a la iglesia. Estamos pagando no solamente lo económico, sino también nuestro deber civil de reconocer cuando se hacen bien las cosas desde el gobierno. Pero el versículo 8 nos lleva a un nivel más profundo, hermanos. Y aquí seguramente se van a incomodar. Amar a nuestras autoridades. Amar a nuestras autoridades, porque el versículo 8 nos lleva a eso. No debáis, no tengas deudas de amor con nadie. No solamente con la autoridad, sino con cualquiera que sea tu prójimo. Mis amados hermanos, el amor, cuando lo vemos como una deuda, es algo que nosotros tenemos que estar constantemente pagando nuestras deudas. Ahora vivimos en un país que no paga deudas. Para empezar, somos una sociedad que se endeuda, económicamente hablando. Si yo hiciera aquí un sondeo rápido de cuántos tenemos alguna deuda con algún banco, con alguna persona que presta dinero, quizá varias manitas se levantarían. Pero hermanos, el problema no es que seamos una sociedad que pide prestado, sino que somos una sociedad que no paga. ¿Cierto o no? ¿Y cuáles son las razones? Miren, se dice que nuestro país, de acuerdo al INEGI, el 57% de las personas adultas están endeudadas. Y la deuda en total de esto, estamos hablando de aproximadamente 21 millones de mexicanos, 21 millones de personas en este país que tienen alguna deuda económica. Y de estos, hermanos, la deuda asciende a 1.6 billones, no millones, billones de pesos que se deben de pagar. Y ya si nos metemos en cuanto al buró de crédito, y ya no voy a meterme aquí cuántos están en el buró de crédito con algún mal historial, hermanos, pero ese no debe ser la visión del cristiano. Este pasaje, este versículo 8, no está diciendo necesariamente o prohibiendo el adquirir deudas, sino lo que está prohibiendo es el no pagar. Y es algo que no debe existir, hermanos, en un cristiano. Es decir, tienes que pagar impuestos y le dices a tu contador, oye, pues mira, consígueme facturas y yo te pago aquí una mochada y evadimos impuestos. A ver, ¿un cristiano tendría que hacer eso? Tú me podrás decir la justificación que quieras. Es que el gobierno no hace bien uso de los recursos porque se enriquece en sus bolsillos, lo que quieras. Pero ellos darán cuenta a Dios, pero tú también darás cuenta a Dios por lo que dejas de pagar. No solamente al gobierno, pero también con particulares, con el banco, con aquel amigo, compañero de trabajo que te prestó dinero y que sabes que debes y no pagas. No debería ser esa la mentalidad. Miren, algunas razones por las cuales la gente no paga deudas. A veces las personas pueden negar o evitar enfrentar la realidad de sus deudas debido a
a ese miedo o estrés o ansiedad asociados con una situación financiera es que si yo pago esto, después este dinero que voy a ocupar ahorita para que podría pagar la deuda, me voy a quedar yo con dificultades después de pagarla. Esa sería una. Otro sería un sentimiento de injusticia, porque piensan que las gentes este, eh, que prestan no deberían de existir. Sin embargo, hay vas con la gente que presta, ¿verdad? Algunas personas pueden sentir que las deudas son injustas debido a circunstancias imprevistas, como la pérdida de un empleo, problemas de salud. Orgullo sería otra razón por la cual la gente no paga las deudas. Orgullo herido, vergüenza asociada con la acumulación de deudas. Hay gente que cómo se pasa endeudándose y endeuda y quiere para pagar una deuda que ya le está ganando el tiempo, adquiere otra deuda, entonces tapan un hoyo destapando otro, hermanos. La, la desesperanza, la depresión pueden llevar a la inacción o al rechazo de hacer frente a las deudas o creencias o ideas que tenemos sobre las instituciones financieras. Lo cierto, hermanos, es que razones para no pagar se inventan muchas. Pero hablando de las deudas morales, hermanos, si usamos el mensaje o el uso que le está dando Pablo aquí respecto a nuestra relación con el Estado, nos guste o no, quien está al frente en autoridad, ¿sí? Después de los procesos democráticos de votación, etcétera, nos guste o no, nosotros tenemos que reconocer que esa autoridad está puesta por Dios y le debemos respeto. Respeto. Esa es una deuda. Entonces, si le debemos respeto, escuchar la palabra, debemos. Una deuda. Entonces, debemos de pagar esa deuda de respeto, de honra y de todo lo que implica, hermanos. Pero, hermanos, no solamente con el Estado. Aquí hace el versículo 8, dice, sino el amaros unos a otros. Ahora piensa por un momento en esta comunidad cristiana. De hecho, nosotros tenemos, a ver, ¿un hijo le debe amor a un padre? Sí, hermanos. ¿Un padre le debe amor a un hijo? Sí. Y entonces los hijos tienen que estar pagando sus deudas de amor a sus padres. Los padres tienen que estar pagando sus deudas de amor a sus hijos. Los cónyuges, el esposo debe pagar sus deudas de amor a su esposa y la esposa debe estar pagando sus deudas de amor a su esposo. Eso es en las relaciones familiares. Pero ¿qué hay a nivel de la comunidad cristiana, de esta iglesia local, hermanos? Paga tus deudas de amor a tus hermanos en Cristo. Veía en la semana una publicación en una de las redes sociales. Venía, por supuesto, de una persona cristiana que decía una frase que, que me hizo reflexionar mucho de lo que sucede en las iglesias locales. Decía esta publicación, si solo puedes amar al grupito con el que te llevas bien en la iglesia, te falta mucho para ser cristiano. Lo repito, si solo puedes amar al grupito con el que te llevas bien en la iglesia, te falta mucho para ser cristiano. Y esa persona no conocía a Berea, hermanos, pero no deberíamos de tener ese tipo de actitud. A ver, aquí cada domingo recibimos gente y hay hermanos que vienen cada 8 días y ya llevan tiempo viniendo. Y estoy seguro que nunca te has parado a platicar con alguno de ellos. Estoy seguro que ni siquiera el nombre de alguno de ellos conoces. Y vienen seguido aquí a la iglesia. Hermanos, ustedes saben que yo le gracias a Dios por las amistades de muchos años que se dan en las iglesias locales y las amistades que existen aquí. Gracias a Dios. Pero no estamos llamados solamente a amar a ese grupito de compadre y comadre con los cuales te llevas de muchos tiempo atrás. Estás llamado a pagar tus deudas de amor con el nuevo, con el visitante. Hacer de eso un estilo de vida. Aprovecha el tiempo después del culto para acercarte con el que no te acercas usualmente.
Eso es pagar las deudas de amor. Amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Paga tus deudas de amor con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, de escuela, pero sobre todo paga tus deudas de amor con Dios, porque es el principal a quien debemos de amar. Entonces, un cristiano, en primer lugar, es alguien que vive un estilo de vida que sin deudas de amor, está pagando constantemente sus deudas de amor, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y el versículo 10 nos hace referencia justamente que amar no hace daño. Vean, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú, con tus palabras, con tu indiferencia, con tu frialdad hacia una persona, estás generando daño, estás incumpliendo este pasaje, hermano y hermana. Seguir a Cristo no nada más es profesar ser cristiano. Seguir a Cristo es cumplir su ley, obedecer su mandato. Si se dan cuenta, el versículo 9 cita la última parte del decálogo, aquella que tiene que ver con los mandamientos en nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Pero otro estilo de vida, hermanos, que nos habla Pablo, de los que somos parte de la comunidad del reino, la vemos en el versículo 10 en adelante, versículo 11, perdón. Y esto, es decir, además de vivir en amor, también esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, ya dijimos que Dios está haciendo una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad, este nuevo reino será consumado cuando Cristo venga en su segunda venida. Y entonces todos los reinos del mundo, todos los gobiernos serán derrocados y se someterán al reino de Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y entonces el mundo experimentará un verdadero gobierno de verdadera paz, de verdadera justicia y de verdadero bienestar. Cuando Cristo reine, cuando Cristo venga. Pero mientras ese día llega, nosotros los cristianos tenemos que vivir un estilo de vida donde estamos constantemente entendiendo los tiempos. Hablando de este programa, hay un programa en YouTube que así se llama, justamente Entendiendo los Tiempos, muy recomendable. Es un programa cristiano donde se toman varios temas de actualidad y con una visión, un pensamiento muy bíblico. Debemos nosotros de entender los tiempos. Miren, una cualidad una virtud que la Biblia señala acerca de los hombres es justamente el saber reconocer el tiempo para actuar en consecuencia. Vean, vayan conmigo a primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Aquí se habla de los hijos de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, es decir, iba a ser gente que iba a estar en posición de autoridad. ¿Por qué razón iban a estar en autoridad, hermanos? Porque eran, ¿qué dice? Primero de Crónicas 12:32. ¿O está mal la cita? De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Eran entendidos en los tiempos. Y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, una cualidad de todo aquel que está en una posición de liderazgo, hermanos, es alguien que debe entender los tiempos. Porque cuando alguien comprende el contexto de la situación actual, sabe cómo tomar la verdad del evangelio para responder ante esa situación actual. El problema, hermanos, es cuando nosotros rechazamos entender los tiempos. Una frase que decía Billy Graham y que me parece muy acertada, de hecho es algo que yo practico también. Dice, yo todos los días leo dos cosas.
Dice, primero, el periódico de la mañana. Y en segundo lugar, la Biblia. En el periódico encuentro cómo está el contexto y la necesidad humana. Y en la Biblia encuentro las respuestas a esas necesidades humanas. La iglesia tiene que estar lista para entender el contexto de la necesidad de la humanidad a la cual nosotros somos llamados a llevar el evangelio. En el Salmo 90, Moisés también habla acerca de esta virtud de entender los tiempos cuando dice, ustedes conocen este versículo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jesucristo, nuestro Señor, hablando de su segunda venida y de lo inminente y de cómo debemos estar siempre discerniendo el tiempo, dice en Lucas 12:54. Decía también a la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Es decir, el Señor está diciéndoles a sus adversarios, ¿cómo no reconocen mi venida? Y el Señor Jesucristo también, hablando y predicando sobre su segunda venida, dice, cuando veis que estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque su redención está cerca. Dice el versículo 11 de Romanos, nuestro pasaje base, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo está haciendo una analogía de la relación entre la noche y el sueño, hermanos. El estilo de vida del cristiano tiene que estar marcado en vivir en plena conciencia de la inminente venida del Señor. Ahora, las personas que se dedican a las inversiones, que son inversionistas, generalmente es gente que ha desarrollado ese estilo de vida, de estar entendiendo cómo se está moviendo el mercado. ¿Para qué? Para tomar decisiones con su inversión, para saber en qué momento retirar una inversión de un lado y colocarla en otra empresa o en otro giro, hermanos. Todos conocemos también este refrán, estás viendo el temblor y no te hincas, ¿no? Es decir, tenemos que entender, hermanos, la situación del tiempo para saber actuar en consecuencia. Miren, existe una relación entre la noche, este ciclo del día, noche, con el dormir. La relación entre la noche y el sueño entre los seres humanos está estrechamente relacionada con la regulación de nuestros ritmos biológicos, lo que se conoce como el ciclo circadiano, es decir, varios órganos de nuestro cuerpo se activan o empiezan a desacelerar su actividad a medida de cómo va avanzando el día. Así que, por ejemplo, los seres humanos, todos tenemos un reloj biológico interno que técnicamente se conoce como ciclo circadiano o ritmo circadiano, y su duración es 24 horas, justamente, va con el día. Y este ritmo circadiano controla una variedad de procesos biológicos, entre ellos el ritmo de sueño y vigilia. Este está relacionado con varios procesos. Por ejemplo, se dice que la glándula pineal en el cerebro juega un papel crucial en la regulación del sueño. Durante el día, cuando estamos expuestos a la luz solar, la glándula pineal secreta menos melatonina, que es una hormona que nos da sueño, ¿sí? Y, ¿qué creen? Cuando se empieza a oscurecer, entonces la pineal secreta más melatonina. El sistema nervioso también, la relación entre la noche y el sueño está relacionada con la actividad del sistema nervioso autónomo. Durante la noche, este sistema parasimpático se activa, lo que reduce la frecuencia cardíaca, relaja los músculos y promueve un estado de
calma orgánica que facilita el que podamos dormir. Desde que se inventó la luz artificial, la luz eléctrica, hermanos, pues este ciclo empezó a alterarse, porque yo les pregunto a mis alumnos, a ver cuántas horas duermen. Hay algunos que duermen 4 horas, hermanos, y ya lo hacen como un estilo de vida. Para ellos, las 12 de la noche es muy temprano todavía. Entonces, se duermen normal, ya lo hicieron como un estilo de vida, 1, 2 de la mañana. Y eso no es un hábito saludable, mis amados hermanos. Dormir pocas horas, es decir, la noche se hizo ¿para qué? Para dormir. Pero ¿qué pasa usualmente con estos estudiantes cuando yo les pregunto esto? Yo doy clases a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué creen? Les cuesta mucho trabajo pararse a esa hora. Y algunos llegan, y ahorita voy a hacer una analogía sobre esto, ¿verdad? Pues vestidos de una forma no adecuada, ¿no? Y entonces hay que decirles como maestros que hay que llegar adecuadamente al salón de clases. ¿Por qué, hermanos? Porque con la luz artificial nuestro cuerpo ya se vuelve loco. Hay luz en la casa y entonces ¿cuál es el mensaje a nuestras glándulas? De que todavía no es hora de dormir y entonces te puedes pasar muchas horas sin dormir. Dice Pablo aquí, la noche está avanzada, versículo 12, y se acerca el día. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si ya está amaneciendo, seguir durmiendo. Bueno, los que tenemos hijos adolescentes, sabemos de lo que hay que despertarlos, ¿verdad? Ya está el sol. Miren, muchos dicen que la canción del cumpleaños tradicional aquí en México, Las Mañanitas, no es bíblica, pero está basada en Romanos 13, justamente, ¿sí? ¿Qué dice? Ustedes la conocen, ¿no? Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque el día es para levantarte. Y cuando tú te levantas, este, a, nosotros no dormimos a menos que sea sonámbulo, dormimos acostados, ¿no? O sea, si estás durmiendo no caminas. Ya que despiertas, te vistes, te cambias de ropa para caminar en el día. Primero te bañas, es cierto. Gracias. Algunos no siempre lo hacen, ¿verdad? Y ya, es decir, hay una ropa para dormir y una ropa para caminar en el día. Y es lo que les digo a mis alumnos, de repente los veo yo, esas pantuflas o esa pijama, que es... Hay un día en donde, por cierto, hubo un día, se llama el Día de la Pijama. ¿He oído hablar de eso? En algunos países, celebran el Día de la Pijama, donde le dan permiso a las escuelas. De hecho, aquí ya se hizo en algunas universidades. Les dieron permiso a los estudiantes de ir en pijama a la universidad y tomar así clases, pero fue un día nomás, ¿no? Fue algo que dieron permiso a la autoridad. Pero la pijama no es para andar, es más, es hasta ahí, antihigiénico. ¿Te imaginas ir en el transporte público en pijama? No, no es algo muy bueno. La pijama es para la cama y la ropa de calle es para la calle. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y ¿qué? Vistámonos las armas de la luz. Andemos, caminemos como de día. Ya amaneció, es tiempo de caminar ahora. Vestirte como de día y caminar. Entonces, en esta analogía del dormir, despertar, vestirse, etcétera, hermanos, es una analogía para el cristiano. A ver, lo que está diciendo Pablo es que la venida del Señor, ese reino, esa consumación del reino, está por venir. Y si era inminente en la época de Pablo, imagínense, 21 siglos después, hermanos, es más inminente. Vean, por favor, las noticias, vean, por favor, el contexto de nuestra sociedad, vean cómo ha avanzado la maldad. Está a punto de venir el Señor, no sabemos, no tenemos derecho a decir cuándo vendrá. Puede ser que venga dentro de 5 años, 10 años, o sea hoy, no lo sabemos. Pero de que puede venir en cualquier momento, hermanos, puede
suceder. ¿Y cuál debe ser la actitud del cristiano? Vestirse en primer lugar las armas de luz, no las armas humanas. ¿Por qué? Si son armas, es que estamos en guerra. Hay una guerra espiritual, una batalla, y cada día libras esa batalla. Miren, cuando yo era chico escuchaba mucho, bueno, todavía lo escuchábamos, a Rubén Sotelo, algunos quizás ustedes lo conocen, cantante cristiano, y una canción típica de Rubén Sotelo es Buenos días, mundo. Bueno, en esa canción, Rubén Sotelo habla de la lucha diaria del cristiano con el mundo, ese sistema adverso. Y habla de cómo se enfrenta. Dice, sé que vas a querer derrotarme, sé que vas a querer seducirme, pero mis armas son de Dios, son de Cristo. Todos los días libramos una batalla. No olvides tu arma. Hermanos, ¿cuánta gente cristiana por las prisas sale de su casa no armado, por decirlo así, sin haber orado, sin haber ido a Dios en oración, sin haber hecho su devocional? Vístete las armas de luz, hermano. El mundo no es amigable con los cristianos. Hay una guerra que librar todos los días. Entonces, esta es una segunda razón o una segunda estilo de vida del cristiano. Discernir los tiempos. Y la tercer estilo de vida, caminar en la luz. Caminar en la luz. Ya despertaste, ya amaneció, ahora vístete y sigue hablando del vestir, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos, dice el 13, andemos como de día honestamente, es decir, caminar. Caminar de día es caminar en la luz, hermanos, y la luz siempre es una analogía para el cristiano. La luz y la oscuridad, en el sentido espiritual, hermanos, se refiere justamente a vivir un estilo de vida de acuerdo a la ética del reino de Dios, a la ética del reino de Dios. Miren, Lucas 1:79, cuando Jesús se iba a anunciar su nacimiento, se dijo esta profecía y se dijeron estas palabras: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan 8:12, aquí habla Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, es decir, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, una persona que camina en la luz de Jesús es una persona transparente, auténtica, vive consciente de que Dios lo está viendo todo el tiempo, no hace cosas vergonzosas, como decimos, en lo obscurito, en lo oculto, no vive una doble vida y no hace acuerdos en lo oculto. Los que no conocen al Señor viven en oscuridad. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, vive como si todo mundo te estuviera grabando. ¿Se acuerdan de esos programas? O creo que hasta hay también una película. Bueno, de hecho hay un libro, 1984 se llama el libro. De ahí surge la idea del Gran Hermano, el Brother, porque habla de una sociedad futura en donde el gobierno graba todo, adentro de tu casa y fuera de tu casa, está lleno de cámaras. Bueno, vive tu vida como si te estuvieran grabando todo el tiempo. ¿Te gustaría, hermano, que aquí un día nos proyectaran cómo le hablas a tu esposa en tu casa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Con qué palabras? Que un día aquí nos proyectara el Señor cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, los chistes
¿Qué cuentas ahí? ¿Cómo te llevas con el sexo opuesto en tu escuela o en tu lugar de trabajo? ¿Sería vergonzoso? Simplemente lo haces porque no te estamos viendo en ese momento. Pero quien vive en la luz de Dios, hermanos, sabe que Dios lo está viendo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa eso? Vive tu vida consciente de que te estoy viendo, de que estás en mi misma presencia, en la luz de Dios. Hermanos, Dios está haciendo una nueva humanidad y esa nueva humanidad somos tú y yo aquí en esta iglesia. Y esta nueva humanidad debe de vivir en este mundo una vida, un estilo de vida que refleje los valores del reino. El primero y más grande de todos, el amor entre nosotros. Paga tus deudas de amor, hermano, hermano. Si no pagas las otras deudas, estás muy mal, pero paga tus deudas de amor. Piensa un momento, hermano y hermana. ¿Qué deudas de amor has dejado de pagar? Quizá a tu padre, quizá a tu madre, quizá a un hermano o una hermana, quizá a un hijo o una hija. Casados, quizá has dejado de pagar alguna deuda de amor a tu cónyuge. Quizá sea algún vecino o vecina. Quizá tienes deudas sin pagar de amor hacia un hermano o hermana en Cristo. Si necesitas pedir perdón, pide perdón. ¿Necesitas perdonar? Perdona. Si necesitas relacionarte más íntimamente y amorosamente con alguien, hazlo, hermano. ¿Qué mejor deuda de amor, qué mejor forma de pagar una deuda de amor con un inconverso que hablarle de Cristo? Invitarlo a la iglesia. Paga tus deudas de amor. Pero también, hermanos, el otro estilo de vida entiende los tiempos. Sí, suena a canción, pero ya viene amaneciendo. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo sé que ya amaneció y que sigo acurrucado? Como hacen los jóvenes, ¿no? Se tapan para no ver la luz. ¿Cómo sé que espiritualmente esa es mi actitud como cristiano? Bueno, fallas en tu devocional. Si tú no estás teniendo tu devocional, tu encuentro de Dios, tú no oras, estás durmiendo espiritualmente. Ya levántate de ese sueño, hermanos. Si tú no estás compartiendo tu fe con otros, estás durmiendo. Si tú no estás congregándote, sirviendo, teniendo verdadera comunión con tus hermanos en Cristo, estás durmiendo. Porque ¿qué pasaría si de veras supiéramos que Jesús va a venir, por ejemplo, dentro de 2 semanas? ¿Cómo estaría esta iglesia? Bueno, no cabríamos aquí, la calle estaría cerrada. Bueno, pero sabemos que puede venir en cualquier momento y parece ser que seguimos durmiendo. Si sigues sin perdonar a tu hermano, guardando rencores necios, estás durmiendo. Despierta, hermano y hermana. Perdona, pide perdón, reconcíliate y despiértate porque Cristo viene y camina en la luz de Dios. Vive una vida transparente. Vive consciente de que Dios te está viendo en todo el tiempo. Miren, el cristianismo no se vive aquí. Aquí los domingos todos ponemos nuestra mejor cara y está bien. Pero el cristianismo se vive en el momento que salimos de esta puerta. Ahí se vive
la verdadera, ahí se ve la calidad de cristiano que somos. ¿Quiénes saben qué verdaderos cristianos somos? Pues los que viven con nosotros en la misma casa. Ellos, ese es el mejor pulso, el mejor sensor. Y con los que pasamos más tiempo, como la escuela, trabajo, etcétera. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Porque nos recuerdas que vienes, en cualquier momento vienes, Señor. Ayúdanos a no tener deudas de amor con nadie, mucho menos con hermanos en Cristo, Padre. Ayúdanos a ser sensibles cuando pasan por pruebas, tribulaciones, a visitarlos, a animarlos, a relacionarnos cada vez más con ellos. Padre, te rogamos que nos ayudes a entender los tiempos, a vivir a la luz de que tu venida está cada vez más cerca. Y, Señor, vivir también una vida conscientes de que tú nos ves, de que tú nos escuchas, que ese sea nuestro motor, nuestro impulso, agradarte siempre. Ayúdanos a vivir una vida bajo la ética de tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos ahora nuestro tiempo glorioso de la Cena del Señor. Les invito a permanecer en sus lugares y a mis hermanos diáconos a pasar aquí al frente para que me auxilien en la administración de la Cena del Señor.